Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a tener la clase de angelología, la doctrina de los ángeles. La doctrina de los ángeles. Esta doctrina de los ángeles, como siempre, vamos a estar basado en lo que dice la Biblia, ya que este tema, pues, igual que otras doctrinas, mucha gente cristiana o no cristiana, pues va a tener algún concepto de lo que es los ángeles, van a tener alguna creencia. Algunos creen, otros no. En el tiempo de Jesús, por ejemplo, los fariseos creían en la existencia de los ángeles y los otros, el otro grupo que eran los saduceos, por ejemplo, ellos no creían en la existencia de los ángeles. Pero independientemente cuál sea la creencia de la gente, la Biblia es clara cuando habla de los ángeles y entendemos de que la realidad es que existen. Los ángeles existen y los ángeles fueron creados por el Señor, por el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, en el origen de los ángeles no sabemos en qué tiempo pues fueron creados. Lo que sí sabemos que obviamente fueron creados antes de la creación de la tierra, antes de la creación del mundo, antes de la creación del ser humano. Los ángeles ya habían sido creados, ya existían. ¿Cuándo fue? No sabemos. Y la cantidad de ángeles que hay, igual no sabemos cuántos ángeles hay. Lo que sí habla la Biblia es de que son bastantes, pues millares y millares de ángeles. Por ejemplo, en Colosenses habla de que por medio de él fueron creados todas las cosas, o sea, hablando de Jesús, incluyendo los ángeles. El Salmo 148 habla de que alábenle todos sus ángeles. Entonces ahí vemos la existencia de los ángeles, vemos que son bastantes, ¿verdad? Apocalipsis habla de millares y millares alrededor del trono de Dios, ¿verdad? Eh, Ahora, la naturaleza, en cuanto a ya vimos que fueron creados antes de la creación de la tierra. En cuanto a la naturaleza de los ángeles, pues son seres espirituales. Ahora, la palabra ángel viene del griego ángelos. Ángelos significa mensajero. O sea, la palabra ángel que viene del griego significa mensajero. Mensajero, eso es lo que literalmente significa. Entonces son seres espirituales, ¿verdad? Fueron creados diferentes al hombre, fueron creados para adorar a Dios también, fueron creados, ellos existen para adorar a Dios. Aunque vamos a ver más adelante que un grupo decidió no adorar a Dios y pues se rebelaron, ¿va? Comenzando con el diablo, Satanás. A esos ángeles a esos ángeles caídos se le llaman demonios, ¿verdad? Pero los ángeles entonces fueron creados para adorar a Dios. Los ángeles son mayores en fuerza y en potencia que los hombres, son diferentes a los hombres, son creados, son seres creados y tienen limitaciones. Por ejemplo, cuando Jesús dice, hablando de su segunda venida, ¿verdad? Dice que la hora y el día nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles. Entonces tienen ciertas limitaciones los ángeles. Otra cosa interesante que no se casan ni se reproducen. Jesús lo dijo claramente a los saduceos que lo tentaron, que con con un ejemplo, ¿verdad? De una historia hipotética de una mujer que tuvo varios maridos porque se murió uno, tuvo otro marido, luego se murió otro y así siguió. Y en la cultura judía había una ley de que si se moría el hermano, si se moría alguien, ¿verdad? Entonces el hermano tenía que casarse con la viuda.
Y así entonces le presentaron un caso hipotético a Jesús, diciendo que habían 7 hermanos, ¿verdad? Y qué casualidad que se murieron, fue muriendo uno por uno y entonces seguía el otro, seguía el otro. Entonces dice, allá en el cielo, a ver, dice, para empezar ellos no creían en la resurrección tampoco, pero le pusieron este caso a Jesús. Allá en el cielo, dice, ¿de quién marido va a ser esta mujer? Y dice Jesús, ay, ustedes sí son tontos, ¿verdad? Porque ignoran las escrituras. Dice, en el cielo vamos a ser igual que los ángeles. Dice, los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, o sea, no se casan en el cielo. Los ángeles también siempre se describen como con el género masculino. Siempre se va a describir a los ángeles con el género masculino, no con el género femenino, ¿verdad? Los ángeles no mueren, ¿verdad? Son eternos. Los ángeles en algunas ocasiones son llamados hijos de Dios. Por ejemplo, en el caso de Job, dice que se presentaron los hijos de Dios y ahí iba Satanás también. Se presentaron delante de Dios. Entonces ahí está diciendo, sugiriendo que son los ángeles. Los ángeles en ocasiones también tomaron forma de personas, pues de seres humanos. Aunque ya dijimos que los ángeles fueron creados diferente a los hombres, son seres espirituales, existen antes de la creación del ser humano. Pero cuando venían a dar un mensaje de parte de Dios, recuerden que ellos son mensajeros, ¿verdad? Venían a dar un mensaje de parte de Dios aquí a algún personaje bíblico, como en el caso de Abraham. Vinieron unos ángeles para avisarles que iba a destruir, el Señor iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Y estos ángeles fueron a rescatar a Lot, ¿verdad? Entonces fueron personas, se veían así como personas, según lo describe la Biblia. Entonces ellos tomaban forma de personas, pues, seres humanos. Y obviamente se adaptaban al lenguaje del ser humano. So que Abraham pudo hablar con ellos, ¿verdad? Lot pudo hablar con ellos. Y así hay varios ejemplos donde aparece los ángeles, ¿verdad? Y las personas pues podían hablar con ellos. Y cuando veían que ya no estaban, se desaparecía, entonces ellos se daban cuenta, oh, era el ángel de Jehová, por ejemplo, o era un ángel del Señor. Los ángeles fueron creados también en un orden ligeramente superior al del hombre, ¿verdad? Sin embargo, cuando el hombre sea glorificado, juzgará a los ángeles perversos, a los ángeles caídos, según Primera de Corintios 6:3, Hebreos 2:5 al 9. Eh, Usted puede leerlo ahí en su casa. Cuando escucha este video o lo ve, puede buscar en su Biblia. Ok, estas descripciones que le di acerca de la naturaleza de los ángeles está en la página 128 y 129 de su guía y ahí están todos los versículos que usted puede checar con la Biblia. Recuerde que le dije que de dónde vamos a sacar nosotros nuestra creencia o nuestra idea de qué son los ángeles, de quiénes son los ángeles y qué hacen, pues lo vamos a sacar de la Biblia, ¿verdad? Y están aquí entonces los versículos. Los ángeles, tanto los buenos como los malos, ¿verdad? Están al servicio de Dios. Muy bien, seguimos adelante. Ahora hablando de la clasificación de los ángeles. Entonces, en cuanto al origen de los ángeles, sabemos que fueron creados desde antes de la fundación de la tierra, del mundo. Y en cuanto a la naturaleza de ellos, podemos decir que pues son diferentes a los hombres, son seres espirituales, están para adorar a Dios. Ahora, los ángeles, tanto los buenos como los malvados, ¿verdad? Están clasificados en órdenes, clases, rangos y organizaciones. La Biblia, por ejemplo, habla de legiones de ángeles, la congregación de los santos, las huestes celestiales, habla de tronos, dominios, principados y potestades, por ejemplo, en Colosenses, en Efesios, y habla de
tanto los ángeles buenos como los malvados están como que organizados. Hay principados, potestades en los lugares celestiales en cuanto a los ángeles. Bueno, en cuanto a los ángeles malvados, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Esos son los demonios, ¿verdad? Entonces los ángeles, tanto los ángeles buenos que están al servicio de Dios, están clasificados, ¿verdad? Tienen como rango, orden y hay diferentes clases de ángeles. Igual los demonios también organizados, eso. Y su, así que el que los manda a ellos es el mero mero, que es el diablo, ¿verdad? El que se rebeló contra Dios. Muy bien. Entonces, en cuanto al rango, orden y clases de ángeles, pues tenemos, por ejemplo, el arcángel Miguel. El arcángel Miguel es el único, dice acá, es el único designado en las escrituras con este título y parece ser el ángel guardián de Israel. Daniel 10:13, Daniel 12:1, Judas 9, Primera de Tesalonicenses 4:16 y Apocalipsis 12:7 nos habla de este ángel. Como que ese es el más fuerte, parece que es el más, así que el más poderoso ahí, porque en una ocasión en Daniel venía un ángel a revelarle algo a Daniel, porque Daniel se puso a orar y propuso en su corazón quería saber qué iba a pasar en el futuro. Entonces se pone a orar y en el momento que él empieza a orar, Dios le manda la respuesta y envía un ángel, dice la escritura, a darle pues la noticia o la respuesta a su oración de Daniel, pero dice que se le atravesó un principado a medio camino, ¿verdad? El príncipe de Persia dice que se le atravesó y como que da a entender que había una batalla ahí y no podía este ángel, entonces tuvo que llamar a Miguel, al arcángel Miguel, entonces viene el arcángel Miguel y pues ahí ahora sí que lo agarraron entre los dos y ya pudo llegar el ángel a darle el mensaje a Daniel. Entonces parece ser que este arcángel Miguel es el más poderoso, el más fuerte, ¿verdad? Están también los príncipes dirigentes. Vamos a ver Daniel 10:13. A mí me gustaría checar esto. Este sí. Daniel 10. Daniel 10:13. Vamos a ver. Daniel. Dice la escritura así. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango, y me quedé ahí con los reyes de Persia. Ok, ahí está. Entonces, Miguel, uno de los, ¿qué dice ahí? De primer rango. Entonces vino, y como le comenté hace un momento, vino y le ayudó a este ángel a luchar contra este príncipe, este malvado. Entonces vemos ahí que hay una lucha, ¿verdad? Entonces, ahí está Miguel, que es el de mayor rango, y están los príncipes dirigentes, ¿verdad? Que aparentemente están involucrados en la lucha espiritual y el poder político de las naciones. Por eso, hermano, aquí quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Y tiene que ver con lo que estamos viendo en cuanto a los ángeles. Dicen algunos que, basado en este pasaje, que los gobernantes de las naciones tienen así que un ángel o un principado malvado también que a veces actúa. Eh, y y hay ángeles buenos que luchan.
¿verdad? Con los malvados. Entonces, entonces es interesante eso, ¿verdad? Por ejemplo, ven ustedes ahí presidentes o gobernantes de las naciones que de plano son malvados, como Hitler, por ejemplo. Eh, Podemos poner el ejemplo de Vladimir Putin ahorita que invadió una nación y está pues matando mucha gente. Hay un demonio grande ahí atrás de él, ¿verdad? Bíblicamente hablando, hay un demonio grande cuando esos gobernantes, este, pues, hacen cosas malvadas y como que no les importa, ¿verdad? Pero también Dios tiene ángeles ahí que pueden luchar, ¿verdad? Cuando el pueblo se une, cuando ora, pues hay una lucha espiritual. Hay una lucha espiritual, eso sí, no lo vemos nosotros. Nosotros nada más vemos a las personas, pero detrás de ellos hay demonios, ¿verdad? Pero también hay ángeles buenos que luchan por uno, ¿verdad? Cuando uno realmente se pone en oración como lo hizo Daniel, ¿verdad? Hay una lucha espiritual. Muy bien, entonces está el arcángel Miguel, hay príncipes dirigentes, hay querubines también. Es una clase especial de ángeles a cargo de proteger el tabernáculo, ¿verdad? Por ejemplo, en el arca del pacto, que era donde la presencia del Señor bajaba ahí en el tabernáculo y más adelante en el templo que construyó Salomón, ¿verdad? Dice que fue hecho con dos querubines ahí al lado, como que protegiendo el arca, protegiendo a la presencia de Dios, donde bajaba la presencia de Dios. Entonces habían dos querubines ahí como que protegiendo. Dicen que antes de que cayera Satanás, él era un querubín grande y protector. Así lo describe, por ejemplo, Ezequiel nos habla de eso, de Apocalipsis también. Vamos a ver Apocalipsis 4, 6 al 9. Y había algo parecido, a ver, y había algo parecido a un mar de vidrio, a ver, como de cristal transparente. En el centro, alrededor del trono, había cuatro varones, cuatro seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. 6 al 9. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos y deponían sus coronas delante del trono, exclamando, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Wow. Gloria a Dios. Ahí es la visión que tuvo Juan, pero está describiendo ahí a estos seres vivientes que son los querubines que tienen alas. Fíjense que la cuestión de los ángeles siempre lo pintan con alas, ¿verdad? Pero parece ser que no todos los ángeles tienen alas, ¿ah? Parece ser que solamente los querubines, ah, vemos ahí que tienen alas, o los que están como que rodeando el trono de Dios. Por ejemplo, la visión que tuvo también Isaías
en el capítulo 6 de Isaías, cuando él vio el trono de Dios y dice que habían eh, querubines, serafines también eh, alrededor del trono de Dios, y dice que tenían 6 alas. Tenían 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 volaban, con 2 cubrían sus pies. Entonces eran 2, 4, 6 alas. Entonces parece que los serafines tienen 6 alas. Entonces, hay unos ángeles que tienen tal vez 2, otros que tienen 6, como en el caso de los serafines que nos menciona Isaías. Muy bien, entonces ahí tenemos lo que es el rango, orden y clase de ángeles. Está el arcángel Miguel. Entonces hay arcángeles, príncipes, querubines y serafines. Arcángeles, príncipes, querubines y serafines. También hay ángeles gobernadores, ¿verdad? Ya sean buenos o malos, la escritura habla de ángeles que aparentemente están involucrados en los asuntos de las naciones, trabajando a través de sus líderes políticos o que son parte de la clase de ángeles gobernantes en los lugares celestiales, como ya mencionamos hace un momento en Daniel, ¿verdad? Daniel, parece ser que esos son ángeles que están ahí eh, como cuidando las naciones, um, porque detrás de un gobernante malvado, pues va a haber un principado, siempre va a haber un principado, un demonio de alto rango que está en las naciones, ¿verdad? Decía un predicador una vez que, por ejemplo, México tiene un principado, Estados Unidos tiene uno, Guatemala tiene uno, etcétera. Entonces cada nación tiene un principado. Eh, Son ángeles gobernadores, principados, potestades, tronos, dominios, gobernador de las tinieblas, huestes de maldad. Ah, eso lo vemos en Efesios, Colosenses, Romanos, es donde nos habla de esta clase de ángeles gobernadores. Ahora, los ángeles especiales, hay ángeles especiales, por ejemplo, Gabriel. Gabriel es el único ángel cuyo nombre es mencionado en la escritura, porque Miguel es arcángel, ¿verdad? Pero Gabriel es un ángel, o sea, un mensajero especial para entregar el mensaje de Dios. Por ejemplo, el que le vino a dar el mensaje a María, que iba a tener un hijo, pero que iba a ser concebida por el Espíritu Santo, o sea, que no iba a ser, eh, este niño no iba a ser producto de una relación de María con José, que era con el que estaba comprometida. Entonces, el que le viene a dar este mensaje, esta gran noticia, esta buena noticia, es el ángel Gabriel. ¿Ah? Ahora hay ángeles con funciones especiales también, ¿verdad? Que hacen trabajos o realizan trabajos especiales encomendados por Dios. Y eso lo puede ver, por ejemplo, en Génesis 3:24, los ángeles que vigilaban el árbol de la vida. ¿Se acuerdan que cuando Dios expulsa después de la desobediencia, ¿verdad? De Adán y Eva, después de la caída, Dios los expulsa del, del jardín del Edén, porque ahí habían 2 árboles, ¿verdad? El árbol del bien y del mal, del cual ellos tomaron el fruto, pero también estaba el árbol de la vida. Y dice que Dios los expulsó y puso 2 ángeles que guardaran o que vigilaran el árbol de la vida para que el hombre no tocara ese árbol y pudiera vivir para siempre bajo el pecado. Y ese no era el plan de Dios, ¿verdad? Dios tenía que mandar a su Hijo Jesús a redimir, a darnos vida, porque ya el hombre estaba caído, ¿verdad? Estaba separado de Dios. Pero si el hombre agarra del árbol de la vida, pues iban a vivir, pero bajo el pecado, y ese no era el plan de Dios. Entonces,
¿qué pasó ahí? Dos ángeles, ¿verdad? Ángeles vigilando el árbol de la vida. Está también un tal Abadón o Apolión, el ángel del abismo, el cual está ahí vigilando el abismo. Está el ángel a cargo de las aguas en Apocalipsis 16:5. Está el ángel que encadenó a Satanás o el que va a encadenar a Satanás en Apocalipsis 21. Dice que vino un ángel y con una cadena pues encadenó al diablo para después lanzarlo al lago de fuego. Eso va a ser ya después de la segunda venida de Cristo y cuando Él venga a reinar por 1000 años y el diablo va a ser atado por 1000 años. Eso lo describe Apocalipsis 20 del 1 al 2. Entonces vemos aquí ángeles con funciones especiales, ¿verdad? El que vigilaba el árbol de la vida, por ejemplo en Génesis, el ángel del abismo, que vigila el abismo, el ángel a cargo de las aguas y el ángel que encadena a Satanás en Apocalipsis 21 y 2. Ahora hay dos grupos, ¿verdad? Grupos de ángeles. Estos, como ya lo mencioné, estos dos grupos son los ángeles buenos o los que están con el Señor y decidieron quedarse a adorar al Señor, y están los otros que son los que siguieron al diablo. Cuando él se revela, se trae dice que la escritura, una tercera parte de los ángeles. O sea, son bastante, ¿verdad? Y esos son llamados demonios. Son los ángeles malvados. Entonces está el grupo de los ángeles buenos y los ángeles malos. Vamos a ponerlo así, los ángeles malos, a los ángeles buenos y los ángeles malos. ¿Verdad? Aquí nuestro autor nos dice los ángeles electos, ¿verdad? Y los ángeles caídos. Muy bien. Los ángeles caídos, pues, a ver, regresé mucho. O sea, los ángeles caídos entonces son los ángeles malvados que decidieron seguir a Satanás, ¿verdad? Esto está en Mateo 12:24 y 43 al 45, lo puede leer usted en su casa. Y la escritura nos permite pensar, dice que una tercera parte de los ángeles son ángeles malvados, o sea, los ángeles caídos. Y las dos partes restantes son ángeles santos o electos, ¿verdad? Muy bien, entonces, a ver. Ok, aquí surge una pregunta. ¿Por qué el evangelio, verdad, es solo para redimir al hombre? ¿Por qué Dios no le ha dado una oportunidad a los ángeles, verdad? Como para que si ellos se quisieran arrepentir y poder ser salvos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven ustedes? Cristo murió, ¿verdad? Por el hombre caído y no por los ángeles. ¿Por qué creen ustedes que no hay salvación para los ángeles, sino solamente para el hombre caído? Muy bien. Agarren esa pregunta, ¿verdad? Y lo vamos a, me gustaría discutirlo en la clase presencial y poder tener una respuesta bíblica. Muy bien. Ahora el ministerio de los ángeles. Vamos al ministerio de los ángeles. Ok. A ver, no me adelanté mucho. No. Bien, vamos a ver después en la caída de Satanás, pero vamos ahorita al ministerio de los ángeles. Los ángeles entonces fueron creados, ¿qué? Para el servicio de Dios, dijimos, ¿verdad? Para el servicio de Dios, para ser mensajeros y ministros, o sea, para adorar al Señor y para estar cuando el Señor, ok, necesito que lleven un mensaje, boom, necesito que vayan a pelear por ahí, y ellos van, ¿verdad? Pero es Dios el que los manda a ellos, ¿ok? O sea, ellos están al servicio de Dios, ¿verdad? No es, nosotros no podemos mandar a los ángeles. No sé si ustedes escucharon un video ahí o han visto un video que está circulando
de una mujer que se autoproclama profeta, la profeta Ana Maldonado, ¿verdad? Este, interesante, una vez ella estaba diciendo que, no sé, fue a una reunión, qué sé yo, un viaje por ahí, pero que en el hotel se le olvidó sus joyas, o sea, se le olvidó sus joyas. Y entonces dice, inmediatamente yo cuando llegué a la casa y no aparecieron mis joyas, entonces yo puse a trabajar a Los Ángeles, yo los mandé, se me van ahorita a buscar mis joyas. Y lo dice así, pues, o sea, suena chistoso y la gente se ríe, lo aplaude, pero él está hablando como que si fuera algo cierto, ¿no? De que uno puede mandar a Los Ángeles, hey, ve a traerme esto, ¿verdad? O haz esto por mí. Eso no es bíblico, o sea, no, nosotros no estamos para mandar a Los Ángeles. Dios es el que manda a Los Ángeles a hacer su trabajo. Ahora nosotros oramos al Padre, ¿verdad? Al Padre por medio del Hijo. Y ya entonces el Señor es el que hace la obra. Entonces el Señor es el que responde en nuestras oraciones de acuerdo a su perfecta voluntad y Él entonces ve cómo lo va a hacer, ¿verdad? Él entonces envía a sus ángeles, ¿verdad? Que acampen alrededor de nosotros. Por ejemplo, yo a veces oro así cuando voy a orar a un hogar, digo, que tus ángeles acampen alrededor de este hogar, ¿verdad? Y está bien decirlo, pero le estamos pidiendo al Señor, ¿verdad? A Dios el Padre por medio de Jesucristo, pero no nos estamos para mandar a los ángeles, ¿ok? Entonces los ángeles están al servicio de Dios, están para adorar, para servir, para alabar, transmitir sus mandamientos, entregar mensajes, ejecutar los juicios de Dios, comunicar la revelación, ¿verdad? Y intervenir en la vida de los hombres, pero por mandato de Dios, ¿verdad? Entonces está ahí el ministerio para Dios, el ministerio para Cristo. Vemos que ahí ellos desempeñaron un papel importantísimo en el ministerio terrenal de Cristo. Para empezar, el anuncio de su nacimiento, ¿cómo fue? A través de un ángel. El ángel Gabriel viene y anuncia el nacimiento, ¿verdad? Le adoraron después de la tentación, después de que él fue bautizado y cuando el Espíritu dice que lo lleva al desierto para ser tentado, después de la tentación, él vence la tentación, dice que vinieron los ángeles y le adoraron, le sirvieron en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba orando y que era tanta su angustia y que llegó a decir, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y que dice que su sudor, dice Lucas, el Evangelio de Lucas dice que su sudor eran como gotas de sangre, de la angustia que estaba, la agonía de Jesús. Pero ahí, en esa agonía, en esa desesperación, o podemos decir, no desesperación, pero esa angustia de Jesús, vinieron los ángeles y lo fortalecieron, lo cuidaron, lo protegieron. Y a la hora de su resurrección, ¿quiénes fueron que movieron la piedra? Fueron los ángeles, ¿verdad? Cuando llegaron las mujeres a ver el sepulcro y de hecho iban pensando, ¿y ahora quién nos va a ir? Queremos entrar a llevar estas especies aromáticas, ¿verdad? Ah, pero ¿quién nos va a abrir el sepulcro? Porque dice que lo cerraron con una piedra grandísima que no, o sea, una persona o dos personas normales no podían mover esa piedra. Pero ¿quiénes fueron? Los ángeles rodaron la piedra, dice la escritura, está en Mateo 28:12. ¿Quiénes fueron que anunciaron la resurrección? Cuando las mujeres estaban buscando, luego Pedro y Juan, ¿quién se ha robado el cuerpo del Señor? Porque vieron que estaba rodada la piedra, entraron, no estaba el cuerpo. ¿Quiénes dieron la noticia que había resucitado? Los ángeles, dice que aparecieron ahí
dos ángeles, ¿verdad? Fueron testigos también de la ascensión de Cristo, o sea, cuando Cristo se va y los discípulos se quedan viendo, aparecen dos hombres ahí, dos ángeles, ¿verdad? Y le dicen, hey, varones de Galilea, ¿qué están viendo? Este Jesús, así como se fue, así va a venir. Ok, entonces, ¿quién está ahí también para ser testigo de la ascensión? O sea, cuando Cristo se va, los ángeles. Ok. También el ministerio en la segunda venida, hablando de Cristo. Entonces, los ángeles estuvieron trabajando desde el nacimiento hasta la ascensión de Cristo, el anuncio de su nacimiento, hasta el ser testigo de la ascensión. Y dice la escritura que cuando Dios va a dar la señal para cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, dice que un ángel va a tocar la trompeta, ¿verdad? Dará la señal en el momento del arrebatamiento. Vamos a ver, eso está en 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice que al sonar de la trompeta, vamos a ver. Dice 1 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Cuatro dieciséis. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces aquí vemos, Dios da la orden y ellos y el ángel tocará la trompeta, ¿verdad? Como dice un himno, cuando la trompeta suene en aquel día final. Okay, entonces un ángel va a tocar la trompeta. Hablando de la segunda venida de Cristo, acompañarán a Cristo en su segunda venida, separarán a los creyentes de los incrédulos. Eso está en Mateo 13. Ahora, el ministerio de los ángeles en la iglesia, en los hechos. Recuerden que en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos, se registra el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Ahí empezó la iglesia. Después del día de Pentecostés, ¿verdad? Y Pedro se para y predica, 3,000 personas aceptan a Cristo, se convierten, se bautizan y así empezaban ellos, siguieron predicando pues el evangelio y personas venían a Cristo, entonces se formó la iglesia. Ok. Entonces el Espíritu Santo hacía grandes señales, ¿verdad? A través de los apóstoles, pero también los ángeles estaban ministrando. Por ejemplo, cuando a Pedro lo ponen en la cárcel, ¿verdad? Va a la prisión, la iglesia se pone a orar, ¿verdad? La iglesia se pone a orar y Dios contesta la oración. ¿Y qué pasa? Envía a unos ángeles para liberar a Pedro de la prisión. Dice que lo sacaron y Pedro pues no se había dado cuenta que eran ángeles, que lo habían llevado, sino que estaba ahí y se dio cuenta después que eran ángeles. Entregaron también órdenes específicas, entregaron instrucciones específicas y confirmaron la voluntad de Dios. Entonces, todo eso, el ministerio, ¿verdad? Estaba sucediendo en el tiempo de la iglesia, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles. Muy bien. Entonces, ahora el servicio para los creyentes, o sea, el ministerio de los ángeles para a los creyentes, fortalecen a los creyentes, protegen a los creyentes, eh,
como le dije hace un momento, yo cuando oro, voy a una casa, yo digo siempre que tus ángeles acampen alrededor de este hogar, Señor, protégenos, que tus ángeles acampen, ¿verdad? O que vayan cuando uno va viajando, porque uno, como le digo, la realidad es que los ángeles existen y los ángeles están para servir al Señor. Entonces uno ora al Padre a través de Jesús y el Padre contesta, ¿verdad? Manda a sus ángeles para protegernos. No sé si ustedes han escuchado este dicho que dice que todos tienen un ángel de la guarda. Como le dije, creyentes o no creyentes van a tener una idea de que hay ángeles y que lo cuidan a uno. De hecho, yo me puse a buscar en Google, ¿verdad? En el internet ahí algo acerca de los ángeles y aparecen eh, hay varias imágenes, ángeles protegiendo a los niños, ¿verdad? Aunque siempre lo pintan así como una mujer con alas, ¿verdad? Pero ya vimos, ¿verdad? Que los ángeles siempre se describen en género masculino, no femenino. Pero la realidad es que sí están para cuidar a uno, sí, Dios los manda, hay una lucha espiritual, a veces uno no, ¿verdad? No, nosotros no podemos pelear contra huestes espirituales, ¿verdad? Porque huestes de maldad, por ejemplo, los demonios, sí existen, porque ya sabemos que son seres que se rebelaron contra Dios y siempre van a estar opuestos a Dios, está en contra siempre de Dios. Y el creyente que busca de Dios, que sirve a Dios, obviamente el diablo no está contento. Entonces va a enviar sus huestes espirituales también, ¿verdad? Para estorbar la obra de Dios. Pero ahí están también los ángeles que pelean por nosotros. Eso se le llama una lucha espiritual. ¿Ok? Por eso la Biblia dice que no es con espada ni con ejército. Nosotros no vamos a pelear con espada ni con ejército, ¿verdad? Pero con el poder de Dios. Pero lo que sí es cierto es que los ángeles pelean por nosotros. Eso sí. Muy bien. Entonces los ángeles nos fortalecen, nos cuidan, nos protegen, ayudan, ministran a los creyentes, traen las respuestas a las oraciones, como le dije en el ejemplo de Pedro cuando lo meten a la cárcel, los ángeles van y sacan a Pedro. Se regocijan por la salvación de los creyentes. Dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Entonces, ahí se regocijan, ¿verdad? Los ángeles ahí adoran al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Observan la obra de los creyentes, conducen al creyente al cielo cuando muere. O sea que cuando muere una persona, vienen los ángeles y se lo llevan. Ahora, este pareciera que fuera de película, o un mito, pero la Biblia describe eso. Dice que cuando en el ejemplo o la historia que Jesús da de Lázaro y el rico, que algunos dicen que es parábola, pero eh, yo creo que es una historia real, ¿verdad? Había un hombre rico, no sabemos cómo se llamaba, nomás dice la Biblia que un hombre rico que hacía banquete todos los días. Y estaba un mendigo allá fuera que se llamaba Lázaro. Bueno, murió el rico y fue sepultado. Dice. Y murió Lázaro y vinieron los ángeles y se lo llevaron al seno de Abraham. Entonces ahí vemos que cuando una persona muere, los ángeles vienen y se llevan el alma. Interesante eso. Fíjese que hay como le dije, la gente siempre va a tener una idea de los seres espirituales. Eh, una película que vi de niños, esa, pero se llama Coco. Y me pareció interesante porque tiene que ver con la cultura mexicana. Y me di cuenta que los mexicanos, en general, obviamente los cristianos no van a tener esa idea, pero en general, ¿verdad? Los que no son católicos, la mayoría, ¿verdad? Y los que no son nada, tienen esta idea de que eh, alguien viene a llevarse el cuerpo y se lo lleva al, no sé, al purgatorio o algo.
pero le llaman alebrijes, alebrijes, según son como que como seres así, como animales, ¿no? Vienen y se llevan el alma o el espíritu de la persona. Entonces, en esta película de Coco, que es la película de Disney, pero es bien mexicana, o sea, digamos, describe la cultura mexicana, pues. Entonces me di cuenta que ahí que tienen una idea de que un ser espiritual o alguien o algo se lleva el alma. Pero nosotros sabemos que la Biblia dice que los ángeles, ¿ah? Los ángeles, en el caso de los creyentes, vienen los ángeles y se los llevan al paraíso. Muy bien. Seguimos ahora con los ángeles caídos. Vamos a ver si tenemos algo acá. Los ángeles caídos. En Isaías, Lucas y Apocalipsis describen la caída. Vamos a ver Isaías 14, 12. Isaías 14, 12 al 15. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo, pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Ahí está describiendo la caída de Satanás, el diablo, el querubín. Dice que eh, fue arrojado del cielo por sus deseos malvados, su egoísmo. Dice él, según acá en Isaías, dice que dijo, subiré, me levantaré, me sentaré, subiré, seré semejante al Altísimo. O sea, quería ser como Dios o más que Dios. Entonces, eso se llama orgullo, egoísmo, ¿verdad? Entonces, eso lo llevó a rebelarse contra su creador, contra Dios. Y entonces dice acá que fue arrojado eh, del cielo. Y con él, pues se trajo bastantes ángeles, una tercera parte de los ángeles, o sea, bastante, millares y millares. Y fíjense, Dios hizo la escritura dice que él hizo el infierno y el lago de fuego para el diablo y sus ángeles, o sea, los demonios. Pero ahora, cuando Dios crea al hombre, ahora se mete el diablo y ahora no solamente se llevó una tercera parte de los ángeles, sino también se quiere llevar a algunos, algunos seres humanos al infierno. Sí, porque Dios no creó el infierno y el lago de fuego para nosotros, los humanos. Lo creó para el diablo y sus demonios, pero el diablo no se quiere ir solo, no se está llevando a la gente. Por eso él está engañando a la gente, bien astuto, y se está engañando a la gente y se lo está llevando. Entonces Dios es amor, ¿verdad? Y, y él no va a mandar a la gente al infierno. Dios no quiere mandarlo. Por eso está el evangelio. Por eso él envió a su hijo. Jesús dice Jesús que él vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero entonces, ¿por qué decimos nosotros que hay gente que se vaya al infierno?
Pero no es porque Dios los va a mandar, porque los quiera mandar, sino porque la gente le está haciendo caso al diablo y se está yendo solito atrásito del diablo. Fíjense nada más cómo está la cosa. Si, hermanos, la gente pudiera realmente reflexionar en esta realidad, debería de pensarlo. Debería de pensarlo bien y decir, yo quiero a Cristo, yo no quiero ir al infierno, ¿verdad? Yo no me quiero ir con el diablo. De hecho, cuando yo acepté a Cristo, y lo que recuerdo, no sé de qué predicó el predicador esa vez, pero lo que yo recuerdo, lo tengo bien grabado acá, a los 14 años de edad yo acepté a Cristo y dije, yo no me quiero ir al infierno, yo voy a aceptar a Cristo. Bueno, ahí hasta aquí sigo con esa convicción de que el cielo es real, el infierno es real y fue hecho para el diablo y sus ángeles. Por lo tanto, yo sigo a Cristo porque yo quiero irme con Cristo y quiero adorar a Dios y estar con Él por toda la eternidad. Y espero que esa sea su convicción de usted. Hermano amado, si esa es su convicción y usted lo tiene claro, pase lo que pase, usted va a seguir adorando al Señor. Usted va a seguir sirviendo al Señor hasta la muerte física acá. Muy bien, seguimos entonces. Si sigo predicando, ¿verdad? No vamos a avanzar, pero entonces estamos hablando de la descripción de la caída. La descripción de la caída ya lo vimos, fue el diablo, se reveló, Satanás también, ¿verdad? La cabeza de las fuerzas demoníacas es Satanás. Y fíjese, la escritura enseña con claridad la realidad de su existencia como un ángel malvado caído. ¿Ok? Toda la Biblia habla de Satanás desde Génesis. Desde Génesis nos habla de la existencia de Satanás y sus malvados deseos, sus malvados actos. Lo menciona el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento también. Nos habla, por ejemplo, empezando con Jesús, ¿verdad? Vemos ahí en el desierto cuando Jesús sale después de ser bautizado. ¿Quién apareció ahí? El diablo para tentarlo. Y cuando Jesús lleva a cabo su ministerio, su predicación, ¿verdad? Del reino de Dios, ¿quiénes eran los que se oponían? Pues los demonios. Fíjese que Jesús expulsó a muchos demonios, dice la escritura. Él expulsaba demonios. Y me da la impresión a mí que cuando Jesús empieza su ministerio, como que se alborotaron los demonios, porque vemos que hay expulsión de demonios por todos lados, así que de a montón, ¿verdad? Un hombre dice que una legión de ángeles, de demonios, y Jesús los expulsa y ellos piden ser introducidos en aquellos cerdos que estaban ahí, ¿verdad? Y murieron todos los cerdos, pero se metieron ahí, pero era un montón. Entonces como que se alborotaron, estaban siempre en contra pues de la voluntad de Dios. Por eso es, amado hermano, que cuando nosotros entre más predicamos el evangelio, más nos metemos de llenos a las cosas de Dios, siempre va a haber obstáculos. No todo va a ser color de rosa. Pero ¿por qué? No, pues por eso aquellos que predican el evangelio de la prosperidad, que todo te va a ir bien y que va a ser prosperado y todo eso, suena bonito, ¿va? Y pues sí, Dios lo bendice a uno. Pero la realidad es de que el diablo y sus demonios siempre van a estar ahí para estorbar.
Ahora, no se puede meter digamos, en la vida de un creyente. Yo no creo que un creyente pueda ser poseído. Si es poseído, a lo mejor entonces no ha sido convertido de verdad, porque aquel que es convertido de verdad, eh, el Espíritu Santo mora, como dice la Escritura, en el creyente, el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo no está ahí, entonces ahí sí puede entrar un demonio, pero si está ahí, no puede entrar. Ahora, ¿puede estorbar la obra de Dios? Sí, puede estorbarle a usted, pero no poseerlo. Pues. Eso no es bíblico, que un creyente pueda ser poseído, eso no. Ahora, los no creyentes sí, ¿verdad? O los que tal vez creen ser creyentes, pero en realidad no son, esos sí pueden ser poseídos. Bueno, entonces, lo que quiero decir es que Satanás siempre está estorbando. Lo hizo con Jesús, lo está haciendo también con sus hijos hoy día, con los creyentes. Ahora, los nombres de Satanás, tiene algunos nombres como Diablo, Lucifer, Belcebú, Belial, son nombres que la escritura pues menciona. Satanás pues significa adversario o acusador, uno que está siempre en contra de la voluntad de Dios. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. O sea, el Hijo del Hombre va a padecer, o sea, me van a matar, ¿verdad? En otras palabras, puede ser, pero al tercer día resucitaré. Pedro lo llama aparte a Jesús y le dice, no, no vayas a permitir que te pase eso. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por, ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios o la misión de él era venir y dar su vida por la humanidad. Pero cuando Pedro le dice, no por ningún motivo vas a permitir que te pases. O sea, estaba en contra, pues, de lo que, digamos, en contra de lo que Jesús iba a hacer, pues. Entonces, por eso Jesús le llama a Satanás. Entonces, es un adversario, estaba en contra, pues. Entonces, Satanás quiere decir adversario o acusador. El diablo, que es un calumniador. Lucifer quiere decir lucero, hijo de la mañana. Belcebú, pues, es el señor de las moscas. Y Belial es malignidad. Eh, Esos son algunos nombres. Ahora, títulos de Satanás, el título, por ejemplo, del príncipe de los demonios, él es el príncipe de los demonios, él es el Dios de este siglo, con D minúscula. Dice la escritura que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio. Porque es que hay gente que son bien duros para el evangelio y usted le va a predicar y como que se ríen de usted o incluso lo amenazan. Uh, y, y hay lugares en que literalmente pueden matar a uno por andar predicando el evangelio. ¿Pero por qué? Porque el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado el entendimiento de las personas para que no le resplandezca la luz del evangelio. Entonces, uno de los títulos es el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo, el maligno, el gran dragón, la serpiente antigua, lo menciona Apocalipsis, el tentador, el acusador de nuestros hermanos, el enemigo, ¿verdad? Es un título, ¿verdad? Que siempre usamos nosotros, el enemigo, para referirnos al diablo y algunos, ¿verdad? Ni quieren mencionar ese nombre, ¿verdad? Siempre que mencionan al Satanás, que el Señor lo reprenda, dice uno, ¿verdad? Porque es, hasta se siente feo mencionarlo, pero lo usamos más como el enemigo, el enemigo. No hay que darle lugar al enemigo, hay que huir del enemigo, etcétera. Pues entonces siempre usamos ese para referirnos a Satanás y que el Señor lo reprenda. Bueno, el león rugiente también lo describe la escritura, dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, como que le da también ese título de león rugiente. Pero para referirse ¿verdad? De lo que hace más que todo el león, porque
porque a Jesús también es, uno de los títulos de Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿No? Pero al diablo también se le pone como león rugiente pero más que todo por la forma de devorar, pues ven ustedes cómo anda cuando un león tiene hambre, anda rugiendo y anda devorando lo que sea porque quiere comer, pues. Entonces, por esa razón, el diablo también es mencionado como león rugiente, como ángel de luz también. Eh, Saben que uh, a Satanás, como dice un dicho, no es como lo pintan. Satanás normalmente se pinta como rojo, con cachos, una cola, como algo así todo feo, ¿verdad? Que da miedo. eh, pero en realidad el diablo no se va a pintar así. El diablo dice que se va a pintar como ángel de luz, o sea, como algo agradable, como algo que no le va a tener uno miedo, porque si le presentara así con así todo feo, ¿verdad? Con cachos y todo rojo, y pues a usted va a salir corriendo, ¿verdad? O sea, le va a dar miedo. Pero este se va a disfrazar, por eso le dice el astuto que se disfraza. Este es bien astuto. Ese no es que tenga tanto poder, ¿verdad? Y fuerza, pero lo que es astuto nada más, ¿verdad? Como dice en Génesis, que la serpiente era uno de los animales más astutos, ¿verdad? O sea, y se metió el diablo ahí a través de una serpiente. Bueno, entonces, ángel de luz, la naturaleza de Satanás, bueno, dice la escritura que Satanás, antes de su caída, pues era un querubín, ¿verdad? Lleno de sabiduría, sello de la perfección, acabado de hermosura, que toda piedra preciosa era tu vestidura, dice en Ezequiel. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti. Querubín grande, protector, yo te puse, dice, perfecto, eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. O sea que este no era así todo feo, ¿verdad? Ya lo describe aquí como alguien hermoso, alguien muy sabio, perfecto, o sea, porque Dios, si Dios lo creó, ¿verdad? Lo hizo bien. Ahora, Él no hizo al diablo ni Satanás, porque muchos dicen, bueno, si Dios creó todo, entonces Dios hizo a Satanás. No, Él hizo un querubín, Él hizo algo perfecto, pues un querubín perfecto. Pero el diablo se hizo diablo él mismo. O sea, ya dijimos qué significa diablo, calumniador. Él se hizo Satanás, él se hizo, pero Dios no creó así al diablo, él creó a un querubín. Ok, la personalidad de Satanás, bueno, tiene astucia, ¿verdad? La escritura habla de también las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Eh, es acusador, es iracundo, ¿verdad? Por eso, todas estas características, ¿verdad? De que nos habla en Efesios, eh, el Nuevo Testamento, más que todo nos habla, estas que son características eh, que no son fruto del Espíritu Santo, pues son así como que la maldad, la calumnia, el chisme, la mentira, esa actitud arrogante, vengativo, orgulloso, todo eso son características del diablo, ¿verdad? Eso no viene de Dios. Entonces, porque eso es lo que es su personalidad, pues, Satanás. El carácter de Satanás, pues, es un homicida, un mentiroso, un engañador, un adversario, y es el padre de la mentira. O sea, esa es su naturaleza, pues mentiroso, ¿verdad? Pues el diablo nunca va a hablar nada verdad. Él todo el tiempo va a hablar mentira porque esa es su naturaleza. Es el padre de la mentira. Entonces él no puede decir verdad. ¿Por qué? Porque su naturaleza es mentir, ¿verdad? Por eso es, hermano, que nosotros como creyentes vamos a tener, digamos, características o frutos, pero del Espíritu Santo. Y Gálatas nos describe bien cuáles son esos frutos. Primero nos habla
los frutos de la carne, ¿verdad? Y luego nos habla de los frutos del Espíritu. Por eso un creyente, hermano, que se comporta así, muy iracundo y que no quiere entrar en razón, eh, y se le habla bien y siempre está con una actitud así arrogante y como que yo sé, como que yo sí, que no sé qué. Eso no son frutos del Espíritu Santo. Esos son características, ¿verdad? Del mal. Entonces, cuidado con eso. O sea, no lo digo yo, pero lo dice la Escritura. Muy bien. La estrategia de Satanás con respecto a Dios, pues desafía la veracidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando en la caída, por ejemplo, Dios le dijo al hombre y a la mujer, pueden comer de todo árbol que hay en el huerto, pero no vayan a comer de este árbol, el árbol del bien y del mal. O sea, eso fue la palabra de Dios, o sea, Dios lo dijo. Pero viene Satanás a desafiar esta palabra, esta orden, y dice, con que Dios dijo que no comieran de ese árbol, ¿verdad? O sea, ya está desafiando la palabra de Dios. Desmiente a Dios también. Porque dijo la mujer, sí, no podemos comer este árbol porque dice Dios que el día que vamos a comer de ese árbol, pues vamos a morir. Y dice, no, no es cierto, no van a morir. Nomás van a saber el bien y el mal. ¿Ve? Desmiente a Dios, pone en duda la bondad de Dios, promueve la rebelión contra Dios y conduce a la gente a independizarse de Dios. ¿Qué pasó cuando la mujer se puso a dudar? Y dice que vio que era agradable a los ojos y que era bueno para comer. Como que empezó a dudar, vamos a ver si es cierto lo que dijo Dios. ¡Pum! Y come el árbol. ¿Qué pasó ahí? Satanás dijo, no, es que Dios sabe que el día que ustedes van a comer, van a ser como Dios. O sea, ya no necesitan a Dios, porque ustedes mismos pueden ser Dios. O sea, que ya no van a depender de Dios. Ahora ustedes van a independizarse de Dios y hacer su propio Dios. Entonces es lo que hace el diablo. Lo que hace el diablo, ¿verdad? Por eso hay gente que dice, yo no necesito a Dios. Yo no necesito ir a la iglesia. Yo no necesito ir al culto. Yo no necesito leer la Biblia. ¿Qué están diciendo ahí? No quieren depender de Dios, porque si usted va a la iglesia, usted ora, usted canta, usted lee la Biblia, usted va al seminario, ¿qué pasa ahí? Está diciendo yo dependo de Dios, por eso hago estas cosas. Y siempre que va a hacer algo en el nombre del Señor, ¿verdad? Pero la gente que dice que no necesita a Dios, entonces quiere decir que no quiere depender de Dios y quiere ser su propio Dios. Muy bien, eso es lo que hace el diablo. Entonces, desafía la verdad de Dios, desmiente a Dios, pone en duda la bondad de Dios, promueve la rebelión contra Dios y conduce a la gente a independizarse de Dios. Intenta desacreditar a Dios, incita a los líderes de Dios al pecado. Es el diablo. Recuerden que cuando vimos una aparente contradicción allá en Crónicas y Samuel, cuando dice que el diablo indujo a David a hacer el censo, y en otra parte dice que fue Dios que lo indujo. Pero nosotros concluimos, ¿verdad? Que Dios lo permitió, ¿verdad? Pero fue el diablo que condujo o incitó a David a hacer eso. Muy bien, entonces incita a los líderes de Dios al pecado, fortalece a los gobernadores malvados, blasfema contra Dios, etcétera, etcétera. Entonces hay una lista acá con respecto a Dios en la página 137 y 138. Con respecto a Cristo, pues imagínense, incitó a Herodes a matar a Cristo recién nacido. Fue el diablo que estaba obrando ahí cuando Herodes mandó matar, no quería matar pues a Jesús porque escuchó que un rey había nacido, ¿verdad? Y dijo, no, pues aquí el rey soy yo, ¿cómo que otro rey ya nació? Entonces mandó a matar a, a todos los niños más o menos de esa edad, y ustedes saben que el ángel vino y en sueños le habló a José y se fueron para Egipto, ¿verdad? Para escapar. Entonces, promueve pues
blasfema contra Dios, promueve la doctrina falsa. Pero con respecto a Cristo dijimos, incitó a Herodes, por ejemplo, a matar a Cristo, tentó a Cristo en el desierto, ¿verdad? Y a promover, por ejemplo, sus propias necesidades, a glorificarse a sí mismo, a apoderarse de aquello que por derecho le pertenecía, pero por los medios de Satanás, adorar a Satanás. O sea, en la tentación, pues, él quería, o sea, le estaba tentando a Jesús a hacer eso. Muy bien. Con respecto a los incrédulos, pues los incrédulos, los homicidas y los mentirosos son hijos, son sus hijos. Lo de Jesús dijo una vez, ustedes son de su padre el diablo. Entonces, todo aquello que están haciendo maldad y no quieren aceptar a Cristo, ¿verdad? Son, incluso aunque no estén haciendo maldad, pero no quieren aceptar a Cristo, pues ya son de su padre el diablo, pues. O sea, ¿ve? Um, esclaviza al pecado, etcétera, etcétera. Con respecto a los creyentes, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Para engañar a los creyentes. Es el adversario de los creyentes. Obstaculiza las oraciones de los creyentes. Introduce falsos creyentes en la iglesia a fin de crear confusión y pugnas, o sea, rebeldía, división. Por eso, hermano, cuando hay una disensión, hay una división, eso no viene de Dios, eso viene del diablo. Ahora, a veces Dios permite digamos, las divisiones y eso, pero no quiere decir que está bien, o sea, es viene del diablo. Eh, promueve la inmoralidad entre creyentes, acusa a los creyentes de sus pecados, estorba el ministerio de los creyentes, dirige la lucha espiritual contra los creyentes, provoca a los creyentes a que se envanezcan, desacredita a los creyentes ante el mundo, somete a dura prueba la fe de los creyentes, es causa de falta de perdón entre creyentes. Entonces, vemos que así como obviamente Dios y sus ángeles están obrando, Satanás y sus demonios también, a los no creyentes y con los creyentes, con respecto a los creyentes. Está ahí como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. ¿Ya? Está ahí para tentar a los creyentes para que pequen. Porque dice Santiago que si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Entonces, ¿quién es? Viene del diablo. Ahora, está ahí como para ponerle, ¿cómo le explico? Eh, Santiago nos pone el ejemplo de un pez, ¿verdad? Cuando usted va a pescar y tira el anzuelo, ¿verdad? Y le pone una carnada, ¿cierto? Le pone una carnada para que entonces los peces vienen alrededor ahí, como que queriendo, híjole, está sabroso eso, y ¡pum! Una vez que agarra la carnada ahí, queda en el anzuelo y se lo trae, ¿ya? Entonces, más o menos así está el diablo, ¿no? Poniéndole carnada. Ahora, como le dije, no puede meterse en su mente, no puede meterse en la vida del creyente y poseerlo, porque dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces no puede hacer eso, pero lo que sí puede estar es alrededor, ahí, a ver, a ver quién cae, ¿ya? Entonces tenemos claro que el diablo existe, los demonios existen, y la actividad de los demonios, pues es real, ¿verdad? Es real, pero, pero también es real que los ángeles de Dios pelean por nosotros. Entonces no estamos solos en esta lucha espiritual, ¿ya? Ahora una cosa que yo sí les puedo recomendar también es que nos enfoquemos, hermanos amados, enfoquemos en adorar al Señor. No estoy diciendo que no hay que, digamos, desestimar lo que hace el diablo, porque sí es real, existe, ¿verdad? Y estar pendiente en eso, pero enfocarse más en Dios, en Jesús, ¿verdad? En la obra de Dios y no hacerle tanto caso al diablo.
¿sí? Porque yo he visto una cosa, hermanos, dentro de los creyentes, ah, que algunos, no todos, pero algunos, como que ven al diablo en cada esquina y todo es el diablo es esto, el diablo hizo esto, el diablo no está contento, el diablo está... Entonces yo veo como que le están poniendo mucha atención al diablo y ese ya está derrotado. No estoy diciendo que no existe, como ya les dije, sí, ya lo vimos con la escritura, pero no ponerle tanta atención, entonces todo es el diablo. No, yo me enfoco más en el Señor y el Señor pelea por mí, ¿verdad? Y que el Señor me ayude a seguir adelante, ¿sí? Eh, Esforzarme en hacer las cosas mejores para el Señor, amar más al Señor y Él se encargará, ¿verdad? Huir del diablo, sí, huir, resistir a la tentación, todo lo que dice en Santiago, eso sí hay que hacerlo, pero no en cada esquina, en cada, digamos, en cada árbol. Salgo ahorita aquí a la casa y veo un árbol, oh, ahí está el diablo atrás, o salgo ya a mi carro, ahí estaba el diablo ahí adentro. O sea, si me entienden, no, eso no veo yo como que algo que sea de edificación, pues algo que sea eh, que le edifique a usted. Al contrario, lo va a tener todo el tiempo asustado, todo el tiempo ansioso, todo el tiempo, eh, no sé, incluso hasta siguiendo con esa mentalidad, hasta puede consultar hasta un brujo, porque ha pasado también eso. Y se lo puedo decir que tengo yo una hermana mía que, gracias a Dios, ellos también ahorita están sirviendo en la iglesia, pero ella era así también, todo era que el diablo, que no sé qué. Y ella conocía al Señor, pues aparentemente, pues ella iba a las iglesias, pero en medio de tantas enfermedades y que no, que el diablo, que tal vez alguien me hizo mal. eh, y sí, va y consulta a un adivino, un brujo, y le dice, oh, sí, alguien te está haciendo mal. Mentira del diablo, ¿verdad? Mentira, solo para sacar dinero a la gente, ¿sabes? Esos brujos. Ahora, yo sé que ellos tienen ciertas, digamos, eh, manera de trabajar y algún poder ahí, sí, porque el día dijimos que existen estas cosas malas. Pero ¿para qué voy a estar yo creyéndole a un brujo? Yo le voy a creer lo que dice la palabra de Dios, lo que dice Dios y que Él me ayude. Ahora, puede alguien hacerme mal, pero como dice la escritura, caerán 1000 a tu derecha y 10,000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, ¿verdad? Algo así, pero la cosa es que pueden hacerme mal, pero puede caer por un lado y se les regresa a ellos y yo estoy agarrado de Dios. No necesito yo ir a hacerme una limpia. Bueno, le digo todo esto porque sucede, ¿verdad? Sucede que no hay que, digamos, enfocarse o que todo eso es del diablo. No, enfocarse más en el Señor. Ahora sí, el diablo trabaja, claro que sí, ya lo vimos. Lo vuelvo a repetir, pero enfoquémonos más en el poder de Dios y que el Señor envíe a sus ángeles a pelear por nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Los veo la próxima semana. Bendiciones.